Padre, nuevamente nos cansamos de venir a ti porque nos apasiona estar contigo y queremos vivir siempre nuestra vida a tu lado. Queremos siempre expresarte nuestra pasión, nuestra devoción, nuestro amor, y sabemos que tu amor, que es más puro y más grande sobre todos y para con nosotros, que es ese amor que tú nos has dado, algo queremos devolverte en pasión a ti, Señor. Queremos servirte como solo tú te lo mereces. Queremos siempre ir en pos de los demás. Queremos siempre ir en pos de aquello que a ti te gusta y te agrada. Y por supuesto, hacer siempre un buen tiempo de comunión contigo. En el nombre de Cristo queremos poner esta enseñanza en tus manos para que tú nos hables, para que tú nos instruyas, para que tú nos llenes y tú nos enseñes el camino por el cual debemos de andar. Y nunca, Señor, nunca apartarnos de él, sino que en todo tiempo serte agradables a ti por sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Acompáñeme al libro de Juan 14:26. Dice la palabra: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Bueno, para entrar ya de lleno con tema, ¿se acuerdan que el lunes pasado hablamos de la escuela divina? Que venía de una enseñanza de nuestro pastor que en uno de sus puntos habló de la escuela divina, que era la revelación que el Señor le daba a Daniel, que era la forma en que Daniel aprendía, y es la forma en que de alguna manera nosotros hemos aprendido, por lo menos por medio de la escritura, y que de todo modo del Señor es la iluminación, del Señor es la revelación, del Señor es la inspiración en la palabra para que tú y yo podamos aprender, para que tú y yo podamos entender y para que tú y yo podamos vivir, porque ese es el enfoque que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y por eso dice aquí: el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Porque si hay algo que el Señor quiere, es que tú y yo aprendamos, y ese es el camino que el Señor siempre lo enfocó así. Hace un tiempo, antes de que me acuerdo de esas cosas, hace un tiempo un hermano me dijo: mira, ¿por qué en el discipulado no hacemos esto, no hacemos lo otro, no hacemos? Yo no sé qué quería hacer el hermano, ¿verdad? Quería ponernos a recortar patitos y gancitos y pegarlos en una pancarta y que tú pusieras un texto. No, hermano, perdón. Las actividades podrán ser buenas, pero aquí es un discipulado, esta es enseñanza, porque tú lo que vas a hacer es agarrar esta palabra e irle a enseñar a otro lugar. Entonces, yo no sé de dónde venía este hermano, qué es lo que hacían, pero bueno, el caso es que lo comento porque el enfoque que el Señor hizo fue siempre enseñanza. Donde iba el Señor iba a enseñar. El Señor se paraba, iba por el camino y agarraba granos y empezaba a decir: el sembrador salió a sembrar, y empezaba a tirar el grano, dándole el ejemplo a la gente a través de la enseñanza o a través del mismo ejemplo, cómo era la enseñanza y qué era lo que quería instruir a cada una de las personas. Llegó a una casa y les dijo: ¿saben qué? El fuego no se deja en el piso, el fuego se pone en el candelero para que ilumine a todos los de la casa. ¿Qué les estaba enseñando entonces? La luz del Señor. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que el Señor Jesucristo, con cosas prácticas, nos enseñaba el camino de la vida. Y el Espíritu Santo no es diferente. El Espíritu Santo, con cosas prácticas, nos enseñará todas las cosas en este camino de esta vida que nosotros estamos llevando. Dice que, y encima también nos va a recordar todo lo que os he dicho. Ahora, ¿cuál es el punto ahí? ¿Por qué la enseñanza? ¿Por qué la capacitación? Bueno, en Apocalipsis capítulo 3, nuestro pastor nos decía ayer en el culto de la mañana bueno, Apocalipsis capítulo 3, creo que era verso 11, no recuerdo muy bien, pero dice que, 11, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 11? Retén lo que tienes. Pero ¿qué dice antes? Dice: el Señor está declarando: hey, yo vengo pronto. El Señor dice así: yo vengo pronto, y retén lo que tienes, lo que has desarrollado, lo que has crecido, la madurez que has adquirido, el conocimiento, la gracia, el camino de favor de Dios. Retén lo que tienes, porque yo vengo pronto. No vaya a ser que cuando yo venga pierdas, ¿qué cosa? Tu corona, es decir, tu galardón. Entonces, visto desde ese ángulo, cuando el pastor estaba mencionando eso, yo dije: bueno, debemos de dedicarnos siempre a la enseñanza, martillándole a la gente y cincelando en el corazón la palabra, porque esa es la forma en que tú y yo crecemos. El Señor dijo claramente: el grano tiene que caer a tierra para que germine.
tiene que caer a tierra para morir y que germine. Entonces así es la palabra de Dios, cae en tu corazón, muere y germina, empieza a dar el fruto, empieza a fortalecer, empieza a crecer, empieza a desarrollarse, empieza a ejercitarse. Entonces eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Ahora, para que nosotros podamos atesorar eso que hemos adquirido en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? O es decir, déjenme replantear la pregunta: ¿cómo realmente estamos demostrando que estamos atesorando toda la enseñanza que el Señor nos está dando? Por la práctica de la palabra. Porque si tu vida es de acuerdo a lo que tú has aprendido, entonces el Señor dice: bueno, tú eres un buen siervo y fiel, que vas a entrar en el gozo de tu Señor, porque el Señor te ha dicho: yo te he enseñado a perdonar y has perdonado, te he enseñado a honrar y has honrado, te he enseñado a humillarte y te has humillado, te he enseñado a amar a los demás en beneficio de aquel y no tuyo, y lo has hecho. Entonces el que ha crecido eres tú, en base a la enseñanza del Señor. Amén. Entonces por eso es que es importante que sigamos en esto de la escuela divina, pero ahora quiero ilustrarlo desde el punto de vista la escuela del Espíritu Santo. Porque ¿quién es nuestro maestro hoy en día? Claro, el Espíritu Santo es el Paracletos que el Señor mandó. El Señor dijo: ¿saben qué? Yo ya me voy. Mi ministerio, lo que yo desarrollé, tardó 3 años y medio, o 3 años si usted quiere, como lo quiera ver. El punto es que de esos 3 años Él preparó a sus discípulos para que ellos desarrollaran sus funciones, y hasta el día de hoy nosotros nos seguimos capacitando por la enseñanza, por el ministerio ahora del otro Consolador, del otro Paracletos, que es el Espíritu Santo. Entonces cuando venimos a la escuela del Espíritu Santo, el Señor nos dice, número 1, que es el que el Padre enviará. Número 2, enseñará todas las cosas. Y número 3, les va a recordar todas las palabras que yo os he dicho. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, ahora note algo. Lo que quiero ilustrar es que así como el Espíritu tiene su escuela, el Padre tuvo su escuela y el Hijo también tuvo su escuela. Entonces mire, eso lo podemos ver aquí rapidito. La escuela del Padre, Proverbios 15:33, claro, la versión latinoamericana dice: el temor de Yahvé es la escuela de la sabiduría. Antes de la gloria es necesaria la humildad. Entonces nota cómo se demuestra la sabiduría. Antes que estar en glorioso, hay que ser humildes. Ahora, dice que esa es la escuela del Padre, la sabiduría. Para que tú y yo tengamos sabiduría, dice que tenemos que tener temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces ahí es donde aprendemos del Padre, en la escuela de la sabiduría. Ahora, también está la escuela del Hijo. Efesios 4:20 dice: pero en cuanto a vosotros, no es lo que habéis aprendido en la escuela de Jesucristo. Mire, la escuela de Cristo es una escuela, que Pablo fue la que se aferró, y Pablo enseñó mucho acerca de eso, a pesar de que la instrucción venía de parte del Espíritu. Pero Pablo dice que nosotros no tenemos que mirar a los demás por sobre nuestro hombro, por así decirlo, por parafrasear, sino que tenemos que ser humildes como lo fue Cristo. Entonces Pablo, ¿qué es lo que nos dice Pablo? Vosotros, esas cosas así como vanagloriarse, no lo habéis aprendido en la escuela de Cristo, porque Él fue humilde. Un ejemplo. Entonces Pablo nos está enseñando lo que debemos de hacer nosotros en la escuela del Espíritu Santo. Ahora, dice en Juan 17:16-7, porque lo que quiero es que miremos ahora qué es lo que nosotros aprendemos de parte del Espíritu. En qué es lo que, algunas cosas, pues desde luego, porque hay mucho que tenemos que ver ahí, pero algunas cosas en las que yo me estoy basando en este estudio es para entender de qué el Espíritu Santo nos va a enseñar y qué es lo que cada uno de nosotros debemos de aprender. Entonces, por ello es que estamos en su escuela, ¿verdad? Entiendo que cada uno de nosotros estamos en la escuela del Señor y somos hallados o estaremos siempre en ellos para poder ser en el camino de la perfección. Y note algo, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que quiere con esta enseñanza? Es cada día más que usted vaya siendo perfecto, Claro, nos tropezamos, nos ensuciamos, nos levantamos, limpiamos el polvo de nuestras camisas y seguimos caminando, pero usted algún día va a encontrar el camino de la perfección, y cuando esté el Señor Jesucristo volaremos con Él, que esa es la meta de todo creyente.
Ahora, el punto ¿cuál es? El que nosotros estamos en esta escuela para prepararnos, para equiparnos, y como decíamos, creo que lo platicamos en la reunión anterior, lo que le dice Pablo a Timoteo: toda la escritura es útil, ¿para qué? Para instruir, para redarguir y para formar. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros: instruir, redarguir y formarnos el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros, bueno, nos hacemos llamar cristianos. Entonces, pues realmente que reflejemos a Cristo. Amén. En Juan 16, 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que, ¿cuál es la primera enseñanza que el Espíritu hace? El convencer. Ahora, usted me puede decir: hermano, pero yo ya estoy convencido. ¿De qué más me tiene que convencer el Señor? Pues bueno, déjeme ir por partes, porque esto realmente es ¿para quién? Es para el inconverso. ¿A quién va a convencer el Señor? Dice que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero va a convencer al mundo, es decir, a los incrédulos, a los que no somos, a los que no están en la condición tuya y mía, que somos creyentes. Pero ¿a dónde entramos nosotros? Más adelantito le digo. ¿A dónde entra usted y a dónde entro yo en este punto que el Señor está hablando aquí? Porque entonces, ¿a quién convence el Espíritu Santo? Al mundo. ¿De qué convence al mundo? De los pecados. Entonces es obvio que la administración del Espíritu, ¿cómo la va a hacer? De persona a persona. El Espíritu Santo, ¿cómo ministra? De persona a persona, es decir, de manera individual. Porque no puede, bueno, aunque se le predica al mundo entero, dice que el mundo está en incredulidad. ¿Por qué? Porque el mundo está gobernado por Don Sata, que el Señor lo reprenda. Y él es el que tiene ahora el control. Adán le delegó el control del mundo a Satanás. Y entonces ahora él dice que él le da a quien quiera el control, pero entonces el mundo está gobernado por él, el mundo está enceguecido por él. Entonces el mundo no puede entender y escuchar las palabras del Señor. ¿Cuál es el punto entonces? Que viene el Espíritu Santo a enseñar. ¿Y cuál es la enseñanza? Convencer. ¿Y qué hace con el convencimiento? Convencer es reprender severamente, convencer es condenar, reprobar, también es encontrar una falla y corregir. ¿Alguna vez usted ha encontrado alguna falla en algún hermano y lo ha corregido? O tal vez algún hermano se va al mundo por algunos días, se pierde de la iglesia, y cuando vuelve, ¿qué le dice usted? Vaya hombre, por fin te acordaste del camino de la iglesia. ¿Será que ya te volviste a ser cristiano otra vez? ¿O ya te arrepentiste de esto? ¿Qué estamos haciendo con eso? Sí, nos reímos, pero ¿lo ha hecho alguna vez? Bueno, espero que no, porque uno de repente no lo va a sentir mal, pero el que le están diciendo las cosas, no sé cómo la estará sintiendo. Pero, perdón, ya claro, le dan ganas de devolverse. Si en la iglesia lo tratan mal, en el mundo a veces lo tratan mejor. No, en serio. Un hermano así me dijo una vez, me lo dijo a mí, y reunido con otros hermanos, él me dijo: ¿sabes por qué ya no me gusta venir a la iglesia? No, le digo yo, ¿por qué ya no? Porque a veces cuando yo vengo a la iglesia, algunos hermanos se me acercan y me dicen: ¿cómo te fue en el mundo? ¿Qué tal con tus pecados? ¿Ya pediste perdón? Y cuando yo voy con mis amigos del mundo, aquellos no, venite a chupar, venite a hacer, ver qué hacemos. No le dicen nada, lo aceptan como está. Y aquí en la iglesia empezamos a señalar y a enjuiciar a los demás, y por eso la gente se amarga. Cualquier parecido. Pero usted sabe cómo decía el hermano Toniel Ríos Paredes, el apóstol Otto: cualquier parecido es por culpa suya. Ese sí iba de un solo con el hacha, con la espada de frente. Pero bueno, ¿cuál es el punto entonces? Que nosotros realmente tenemos que buscar. Bueno, bienvenidos los hermanos ahí de la escuela. No están entrando tarde, así que no se preocupen. Ahora entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer lo que hace el Espíritu Santo. Dice que convence. ¿Cómo convence? Buscando cuál es el error para corregir, no para señalar. ¿Se acuerda qué hizo Dios con Adán y Eva?
El Señor vio a Adán, empezó a buscar a Adán, creo que lo mencionamos tal vez un poquito. Y Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿qué te hiciste? Bueno, usted ya sabe que Adán le dijo, mira, tuve miedo, me escondí. Y el Señor le preguntó, ¿quién te enseñó? Bueno, pero ¿qué hizo el Señor después? Desnudó a Adán delante de sus hijos, lo vistió. Él no trajo a Adán para decirle, bueno, digamos que no estamos hablando de recriminarle en público, sino que en privado. No le dijo a Adán, qué barbaridad lo que vos hiciste. Adán, ¿qué fue eso? No le dijo nada. Es decir, le dijo, ¿sabes qué? Ahora ya perdiste tu inocencia, ahora ya estás entendido y sabido de lo que es un pecado, y ahora tienes que buscar tu responsabilidad. Sí, porque el Señor no va a consentir nuestros pecados, no nos va a mimar como a niños, como cuando estamos en berrinchudos, no. Nos va a tratar como hijos y hijos maduros. Ahora, aquí viene lo especial de esto. Aquí viene lo especial. Ahí es donde entramos usted y yo. ¿A quién utiliza el Espíritu para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio? Claro, a nosotros. No se haga el loco, hombre, que no, ni dice nada. Y usted sabe que es con usted que está hablando. Sí, a nosotros. Nosotros somos voceros del Señor. Nosotros somos los ¿cómo es que dicen cuando hablan del perdón? El portavoz, ¿verdad? Que ese es el término más. El portavoz, como es de dignatario, ¿verdad? El portavoz del Señor somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? Que el Señor te habla a ti, me habla a mí para decirnos, hey, acércate a este, así como dijo con Felipe. ¿Sabes qué, Felipe? Acércate al carruaje. Ah, Señor, bueno, me voy a acercar. ¿Y qué hago, Señor? Usted vio que Felipe le preguntó qué hacía. ¿Usted cree que Felipe entendió para qué el Señor le había dicho que se acercara al carruaje? Claro, solo obedeció. Y cuando escuchó a aquel hombre en la escritura, entonces Felipe entendió. Si este es un eunuco que no es del pueblo de Dios y está leyendo al profeta Isaías, ¿será que va a entender algo de lo que dice ahí? De plano que no. Pero vemos que entonces él hizo las funciones que el Espíritu Santo quería que hiciera. Entonces el Espíritu Santo te va a hablar a ti, me va a hablar a mí. ¿Para qué? Para que ilustremos, para que miremos el error de alguien y le vayamos y lo corrijamos. Esa es la manera en que el Espíritu Santo convence. Esa es la manera en que el Espíritu Santo trabaja. No piense que va a romper el cielo y le va a hablar a la gente. Ya quisiéramos nosotros que fuese así, pero no, ese tiempo ya se acabó. En la escuela del Padre, el Padre hablaba a cada uno, se le aparecía a Moisés y le enseñaba. Le habló a Elías, le habló a Josué, pero fueron a ellos. Pero cuando el Padre ya se dio la batuta a nuestro Señor Jesucristo, comenzó el Señor Jesucristo ahora su escuela. Y la escuela del Señor, ¿cómo era? La escuela era de andar por las calles, en las calles polvorientas ahí de Jerusalén o de toda la región, y enseñar la palabra, enseñarles, decirles, mostrarles cómo tener que hacerlo. Y cuando el Señor ya partió y cerró su ministerio, le delegó al Espíritu Santo ahora. ¿Y el Espíritu Santo cómo trabaja? En nuestros corazones. Y entonces ahora nosotros somos las manos, la voz del Señor para poder actuar. Por eso es que le digo, ahora usted y yo somos los portavoces del Señor. A ustedes y a mí es que nos han encargado de llevar el mensaje. Así que no ande buscando al hermano al lado, es a usted que le están hablando. Sí, porque parecemos pitcher, ¿verdad? Viendo para así a ver quién se movió. No, es a nosotros, a cada uno de nosotros. El Señor nos ha dicho, ahora ve y lleve el mensaje de esta vida. Ahora ve y enséñales así como tú has sido enseñado también. Amén. Entonces, note algo. Dice aquí claramente que el Espíritu nos enseña de qué, de pecado. Ok. Entonces es lo primero que aparece aquí, de pecado porque no creen en mí. Entonces, ¿dónde está el pecado realmente? En no creer en el Señor Jesucristo. La incredulidad es lo que está matando a muchas personas. La incredulidad es lo que está acercando a las personas al infierno en vez de llevarlas al cielo. Bueno, creo que no sé si es Santiago o Pablo que dice que algunos tenemos que rescatarlos aún de las llamas. Creo que Santiago lo dice, ¿verdad? Judas. Entonces, ¿por qué es? Porque algunos ya están más en el infierno que en el cielo.
y aún de ahí tenemos que irlos a rescatar, pero hay que convencerlos de que hay un pecado. Así como algún día usted fue convencido y que finalmente terminó convertido, así tenemos que hacer con las personas. Entonces, notemos que no dice por los pecados, porque el mundo no solo tiene un pecado, pero solo hay un pecado que nos mete en serios problemas, incluso a nosotros como creyentes, y es ser incrédulos. Ser incrédulos, que nos comportemos como Tomás. ¿Se acuerda que hizo Tomasito? Si yo no veo, no creo. No seas incrédulo, Tomás, y no seas un creyente, le dijo el Señor. Pero no sé, siento que el tono fue hasta regañado, ¿eh? Porque Tomás ese era el problema. Tomás era incrédulo y siempre mostró incredulidad mientras anduvo con Cristo, y entonces el Señor lo reprendió por su incredulidad. Entonces, ¿cuál es el punto aquí entonces? El juicio completo por los pecados, dice, bueno, el Señor dice, el juicio completo por los pecados ya fue tratado por mí, yo los llevé a la cruz. Entonces ahora ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente creer en que Cristo ya vino, se convirtió, como dice ahí, bueno, el pasaje anterior, se hizo carne, murió por ti y por mí, fue al cielo a la diestra del Padre y mandó a su Santo Espíritu a trabajar en cada uno de nosotros. Entonces esos son hechos que nos hacen creer en las Escrituras, que nos hacen creer a la labor, al ministerio de vida que el Señor desarrolló, y obviamente es la forma en que nosotros hemos sido ganados y llamados para Cristo. Y de esa misma forma que tenemos que ir y ganar y llamar también a otros. Entonces, recordemos una cosa. No sé si alguien se busca Hechos 17:30, porque yo no lo anoté yo aquí en la presentación. Pero ¿por qué es importante Hechos 17:30? Porque la palabra dice claramente que el llamado de Dios a la salvación no es un consejo. El llamado de Dios para la salvación ni siquiera es un deseo de parte de Dios. El llamado de Dios para la salvación es un mandamiento. Y el Señor dice que manda con voz de trueno. Ahí, léetelo por favor. Amén. Entonces, ¿qué dice el Señor? Manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Entonces el mandamiento no es por consejo. Moisés le dijo al pueblo allá en el monte, creo que Gerizim, le dice: ¿saben qué? Ahí está el monte Ebal, creo que se llamaba uno, y el monte Gerizim el otro, un monte de bendición y otro monte de maldición. Y Moisés les dijo: ustedes ahora tienen que escoger. Ahora Moisés dice: yo les sugiero, yo les consejo, escojan la vida, escojan la bendición, para que vivan ustedes y su familia por siempre. Ese sí fue un consejo de parte de Moisés. Pero cuando venimos al Señor, el Señor no te está dando un consejo, el Señor te está dando un mandamiento. Yo he puesto algo. Dice el Señor: he puesto un mandamiento, que todos los hombres en todo lugar, en todo tiempo y donde estén, se conviertan, se arrepientan de sus pecados y se vuelvan al Señor Jesucristo. Ese es un mandamiento que al no cumplirlo estamos en incredulidad. Ahora dice el Señor: de pecados porque no creen en mí. Entonces, si tú y yo no aceptamos o si tú y yo rechazamos la oferta de Cristo, el regalo de Cristo de salvación, dice que el Señor dice: no es que serán condenados. ¿Qué dice? Ya fueron condenados anteriormente, porque simplemente no cambian el estatus. El estatus de un hombre incrédulo ya es un hombre condenado. La diferencia es que cuando ya se vuelve creyente, pasa de condenado a salvo. Y ahí está la diferencia. Ya lo rescataron de su vana manera de vivir, lo rescataron de la pena de muerte del pecado, y ahora él ya es del grupo de los salvos, del grupo que está inscrito en el cielo. Entonces eso es lo que hace la gran diferencia cuando el Espíritu convence de pecado. ¿Qué más nos enseña el Espíritu? De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Dice, bueno, está hablando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede un hombre pecar? ¿Cómo puede un hombre? La pregunta que yo escribí aquí es: ¿cómo puede un hombre pecador llegar a ser justo delante de un Dios santo? Necesitamos ser justificados. Por eso dice ahí que
que la otra enseñanza es la justicia de Dios. La justicia solo se sacia con ley. Es decir, la justicia solo se sacia cuando una ley dicta a favor o dicta en contra. Y si es en contra, pues ni modo, nos llevó el río. Y si es a favor, pues puede salir librado. Ahora, ¿de qué estamos tratando de aquí? De que hay justicia porque dice: yo voy al Padre y ya no me veréis más. Es decir, el Señor estaba diciendo que su ministerio de redención tenía un final, y que de ahí en adelante no había más. Entonces, ¿cuál es la justicia divina que nosotros teníamos que encontrar? Solo la encontramos en el Señor Jesucristo. Por eso es que la salvación solo viene por el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nunca te ha dicho: yo te voy a salvar, ¿o sí? ¿Por qué no? ¿El Espíritu Santo no podrá salvar a alguien? ¿Sí o no? ¿Pero cómo lo hace? Llevándote a Cristo. Porque el Espíritu es como un ayo, así como la palabra dice, el mandamiento era un ayo para los antiguos. Dice que el Espíritu ahora es un ayo. ¿Qué es un ayo? Es un tutor que nos lleva de la mano y nos dice: ¿sabes qué? Te presento a Cristo. Él te va a sanar, te va a salvar de los pecados, va a sanar tus dolencias, te va a limpiar, te va a purificar, te hace justo delante de Dios. Y no solo te va a hacer justo, ahora tú compartes la naturaleza de Dios por mí, santo. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo. Entonces, Cristo dijo: yo voy al Padre. Ahora, ¿cómo fue Él? Ya fue resucitado, justificado. Porque aún dice que Cristo, que es el dador de la justificación, porque Él mismo recibió la justificación porque el Espíritu lo levantó de entre los muertos por la justificación que Dios le dio. Entonces, esa es la justicia divina que el Señor quiere que nosotros entendamos y que compartamos, porque recuérdese que esto lo estamos aprendiendo. ¿Por qué el Señor nos enseña a nosotros eso? ¿Por qué el Espíritu nos enseña a nosotros estas cosas? Para que usted vaya y las comparta con aquel que esté necesitado, para que usted vaya como alguien que está sediento, tirado en un desierto, y usted llega con su vaso su botellón de agua. ¿Se imagina a alguien en un desierto que no encontró el camino y usted en el carro anda garrafones de agua? Y usted sale con un su termo de agua, y ¿será que tiene sed? Y ve al otro que está hasta tostado del sol y usted con el vasito de agua. No, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que quiere? Que llevemos esa agua y le digamos: mira, así como a vos te voy a rescatar hoy, así me rescataron a mí. Ahora ve tú y haz lo mismo también. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, ahora, en Juan 16:11 dice: y de juicio convence al mundo de pecado, de justicia y ahora de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido, bueno, esta versión dice ha sido juzgado. Ha sido juzgado. Entonces, notemos que aquí está hablando de qué, obviamente no se trata de un juicio futuro, aunque el Señor va a emitir una sentencia futura, porque va a agarrar al diablo y lo va a lanzar al lago de fuego junto con todos sus secuaces. Ese juicio ya está dado. Y dice ahí que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y obviamente ya fue declarado culpable. Solo falta ahora que se le dicte la sentencia para que el juicio para que se ejecute la orden de meterlo al calabozo. Pero el punto es, entonces está hablando, aunque está hablando del pasado, porque ya se efectuó el juicio, está hablando de un futuro, de lo que se va a desarrollar, de cómo va a terminar. Entonces, el sacrificio de Cristo de la cruz es ambivalente. ¿Por qué ambivalente? Porque cuando el Señor Jesucristo murió, condenó a muchos, pero también salvó un montón más. Amén. Ahora, perdón. Claro, porque ya fue vencido en la cruz. Correcto. Fue juzgado, fue condenado, pero al final va a ser sentenciado del todo. Entonces, pero ahí venció al diablo, y por otro lado, con ese mismo sacrificio, con el sacrificio que el Señor nos dio, no solo vence al diablo, sino que nos proveyó de salvación a ti y a mí. Nos proveyó de la justificación de decirle: ¿sabes qué, Señor? Yo sé que soy un hombre pecador, estoy claro con ello de que soy un hombre pecador, pero ahora soy un pecador arrepentido y que Cristo ha perdonado mis pecados, y ahora yo puedo estar delante de ti como un hombre, sí, pecador, pero salvo, como un hombre, sí, pecador, pero justificado, sí, pecador, pero ya santificado. Bueno, no santificado, santo. Santificación va a venir después, pero ese es el otro punto de lo que les quiero hablar.
porque es la otra enseñanza que hace el Señor, si no estoy mal, sí, la santidad. Mire lo que dice Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Entonces, ¿qué es lo otro que el Señor quiere que usted y yo aprendamos de parte del Espíritu? La santificación. ¿Qué pasó aquí? A ver, no tenía habilitado esto. La santidad, santificación. Aunque usted no lo crea, usted es santo. Y yo sé por qué no lo cree. Ay, sí, hombre. Es que solo nos miramos al espejo y ay, Dios, y hay que ver si no se, aunque sea por sombra, salen algunos cachos por ahí. No, Dios reprenda eso, ¿verdad? Pero el problema es que, mire, cuando tú y yo nos comparamos ante la santidad de Dios, Dios mío, estamos en la calle, obviamente, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que el Señor lo sabe. Por eso dice ahí, ¿sabes qué? Yo mando a mi Espíritu Santo, lo mando para que haga justamente eso, que te dé un espíritu de santidad, te santifique por completo, como decía Pablo, cuerpo, alma, espíritu, que seamos santos tripartitamente, cuerpo, alma, espíritu. Ahora, eso conlleva un trabajo, conlleva un tiempo, conlleva una inversión de parte del Espíritu para poder decirte a ti y a mí, tú vas en el camino de la santidad. Ahora, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo opera esto en el creyente, verdad? Porque el Señor es el que hace ese trabajo. Entonces, mire, yo creo que usted y yo podemos hacer el esfuerzo de apartarnos de algunas cosas que nos hacen daño, ¿o no? ¿Alguna vez ha hecho el esfuerzo usted de apartarse de algo? No sé si a usted le gustaba echarse sus tragos y usted ahora se siente en algún lugar y cuando mira las cervezas pasar, uy, qué bonita se mira esa cerveza, dice usted. Pero usted ya sabe que ya eso el Señor no le agrada y usted dice, ¿sabe qué? Yo escojo ya no tomarla, escojo ya no andar en ese camino. Bueno, Dios quiera que no le esté despertando el hombre viejo a alguien aquí yo. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que a veces nosotros hacemos un esfuerzo por eso, pero no en todo salimos victoriosos. ¿Alguna vez ha estado atrás de alguien en su vehículo que el semáforo de repente se pone en verde o puede doblar a la derecha y usted está ahí y le empiezan a pitar? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted, hermano? Así honestamente, ¿qué hace? Padre, bendice al que está ahí atrás. Qué lindo esta persona, que hijo del diablo, que pase por arriba si quiere, si no pues que. Entonces, cuando tenemos ese tipo de actitudes, entonces nos damos cuenta que nos falta santidad. Bueno, leímos un texto, no sé si fue ahorita o antes, de que no hemos aprendido así de la escuela del Señor. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, ¿cuál fue la escuela de Cristo? Cuando a Cristo lo insultaban, ¿qué hacía él? Y no lo hacía solo, para que estos me miren como yo bendigo. No, lo hacía de corazón. Padre, no les tomes en cuenta su pecado. Por favor, no les tomes en cuenta su pecado. Y le tiraban piedras y lo laceraban. Y entonces ¿él qué hacía? El Espíritu Santo entonces nos enseña que cada uno de nosotros, por la santificación que hay en nosotros, tengamos esa misma actitud, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Bueno, claro, aquí en esto hay una gran responsabilidad para cada uno de nosotros, porque ¿sabe cuál es lo primero? Dice que somos elegidos por la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el punto aquí? Cuando ustedes y yo venimos a Cristo, ¿qué es lo que ocurre con nosotros? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Nueva criatura? ¿Qué más? No, pero un poquito más arriba. Si le subimos el volumen a eso, somos nueva criatura. ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo con nosotros?
Sí, pero ahí nos adelantamos mucho. Antes de que nos selle, ¿qué ocurre? Recuérdense, venimos a ser morada, habitación del Espíritu Santo. Entonces, si tú y yo somos habitación del Espíritu Santo, entonces, ¿por qué a veces hay malos pensamientos? ¿Por qué a veces hay malas actitudes? ¿Por qué a veces tenemos malas acciones? ¿Te das cuenta? Porque el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros, y entonces el trabajo de Él viene de adentro hacia afuera. Y bueno, lo que pasa es que hay una lucha interna entre la carne, el alma, el espíritu. Aparte de eso, tienes tiene la herencia de debilidad que nos ha dejado Adán. El pobre Adán carga con todo ese problema por la eternidad, y entonces estamos en esa lucha interna y tenemos un conflicto que tu alma quiere una cosa, tu carne quiere otra, y el espíritu te pide la otra. Y normalmente el alma y la carne se ponen de acuerdo para ofender a un hermano, porque le fascina pasarse por encima de los demás, ¿o no? No es que se ha sentido bien haciendo eso, ¿verdad? Pero son cosas que pasan. Ahora, ¿cuál es el problema? El Espíritu te dice: hey, tranquilo, bájale, no insultes, no ofendas, no pelees. Pero el alma está hurgando a la carne para que la carne actúe, y entonces ese tipo de cosas nos hacen perder la santidad. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? La palabra santo, etimológicamente hablando, la palabra santo significa dos cosas. Número uno, unión, y número dos, separación. Entonces es santidad para con Dios porque nos unimos al Señor a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene a habitar en nosotros, resucita nuestro espíritu, que es la parte que nos conecta con Dios, y entonces ya el espíritu resucita, el espíritu nuestro resucitado. Entonces ya tenemos cuerpo, alma, espíritu. El espíritu se conecta con Dios, y esa es la forma en que vivimos ahora, conectados a Dios. Pero tenemos la otra parte, que es separación. ¿Separación de qué? Separación de las cosas del mundo, separación del pecado, separación incluso hasta separación de las malas actitudes que vienen en nuestros cuerpos. Porque tú en tu vida anterior, en tu vida pecaminosa, tuviste malos hábitos que ya dejaste programado tu cuerpo para desarrollarlos. Y cuando los traemos, cuando venimos a Cristo, cuando venimos a la iglesia, salud hermana, venimos con esos malos hábitos también. Y por eso es que cuando alguien fácilmente nos recrimina algo, nos ofende. Cuando alguien te confronta con algo, te pones como a la defensiva. ¿Por qué te tienes que poner a la defensiva cuando alguien te dice: mire hermano, usted hizo algo malo? No, es que aquel me dijo esto y esto y esto, y por eso yo reaccioné. Siempre buscamos una justificación. ¿Quién es el que buscó justificaciones? ¿Fue Dios o fue Adán? Bueno, tenemos ese gusanito ahí de Adán en nuestra vida, y por eso venimos peleando en contra de la santidad de Dios. Entonces, la palabra santificar, ¿qué es? La palabra santificar es declarar que tú y yo pertenecemos al Señor. Eso es la palabra santidad. Declaramos que nosotros pertenecemos al Señor. Somos propiedad divina, somos propiedad celestial. Entonces, por eso es que somos santificados. Estamos apartados para el Señor, pero apartados para lo bueno, para el Señor, y hemos quitado todo lo malo a fin de poder agradar al Señor. Ahora, nosotros sabemos que estamos posicionalmente santos. Es decir, Pedro dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Así es la forma en que Dios nos mira a nosotros. Pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ¿para qué el Señor nos ha dado santidad a ti y a mí? Bueno, aparte porque le hemos dicho: Señor, yo quiero ser santo. ¿Cómo soy santo? Cuando vengo a Cristo, el Espíritu entra en mí, me sella, pero ahora viene el apartarse de lo malo para poderme declarar nación santa. Me aparto de todo lo malo, me aparto de todo aquello que ofende al Señor, porque sé que le ofende y sé que no hago bien ofendiendo al Señor. Por eso, dicho sea de paso, me gustó la reacción que el Señor Jesucristo cuenta del hijo pródigo. ¿Se acuerdan qué dijo el hijo pródigo? Cuando reaccionó, que estaba peleándose las algarrobas con los cerditos. Sí, dice que volvió en sí, pero ¿qué dijo? He pecado contra el cielo y contra ti. Entonces él entendió que había hecho mal para con su padre. Él entendió que había hecho mal para con el Padre Celestial.
y le estaba quedando mal a dos en este mundo, a los que menos eran los que le tenía que quedar mal. Entonces, ¿por qué declaración somos nación santa? Entonces, porque hemos sido como pueblo adquirido para posesión de Dios. Pero no solo para eso, sino que somos enseñados en la escuela del Espíritu Santo para que anunciemos esas virtudes con las que usted fue alcanzado, que las anunciemos también a los demás. Y dice las virtudes de aquel que os llamó para las tinieblas a la luz admirable del Señor. Entonces, usted ya sabe que usted es un hombre santo, es una mujer santa, amén. Aunque no se note, pero son sus santos. De todos modos, el Señor nos mira con fe, porque el Señor es el primero que dice: tú eres santo, amén. Entonces tú eres santo, el que está a la par suya es un santo. Aunque no le mire la aureola ni las alas, no hay problema, ahí le van a salir después. Pero entonces esa santidad tenemos que utilizarla para ir en pos de aquellos que no la han alcanzado. Por eso es que la gente se burla de ti y de mí. Pues tal vez no se han burlado de nosotros, pero sí se burlan en general. Ahí vienen los aleluyas, ahí vienen los santurrones. ¿O no le han dicho alguna vez eso? Ay, vos que te las tirás de gran santo y mira lo que andas diciendo. Entonces están tratando de golpear su fe, están tratando de golpear su creencia, su doctrina, para poderlo minimizar. Pero no debe ser así. Usted debe entender algo: usted es un pueblo adquirido, una nación santa para el Señor, aunque todavía andamos en el camino de la perfección. Pero entonces el Señor nos enseña para que nosotros vayamos y trabajemos en ello. Entonces, bueno, como tenemos el trabajo de ser voceros de Cristo, eso es lo que nos debe de importar y llenar, amén. Ahora en Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con Él en el Espíritu Santo de la promesa. Entonces la otra enseñanza que nos da el Espíritu Santo es acerca de los sellos, porque Él nos ha dado un sello. Claro, como la santidad de Dios es la declaratoria de que somos propiedad divina, Él pone su sello en tu corazón, en mi corazón, para decirte a mí, a ti, de que somos propiedad de Dios, de que ahora tú ya pasaste de las tinieblas a la luz admirable, como decía Pedro, de que tú ya pasaste de la época que estabas muertos en delitos y pecados, y ahora tienes vida en abundante, porque es una vida eterna. Y eso es lo que nos está enseñando aquí el pasaje de Efesios. Entonces, ¿qué estamos viendo? El sello divino, el sello de Dios, el sello del Espíritu. Y el Señor lo que quiere es que nosotros vayamos en pos de los demás, para que ellos también sean sellados, para que ellos también alcancen ese sello. Ahora, ¿cómo se produce ese sello? Bueno, dice Pablo que después de haber escuchado el mensaje, así que lo primero es escuchar, atento tu oído a escuchar la palabra del Señor, que es el evangelio de vuestra salvación, y habiéndolo creído. Esa es la forma en que nosotros hemos sido sellados. Esa es la forma en que el Espíritu Santo vino y trabajó en ti y trabajó en mí. Ahora bien, en el momento de creer y que nosotros recibimos la salvación, Dios sella a cada uno de nosotros con el Santo Espíritu. En ese justo momento, cuando tú le dijiste: ¿sabes qué, Señor? Me arrepiento de todo lo malo que hice en el pasado. Señor, te acepto como mi Salvador y como mi Señor, y ahora decido caminar en pos de ti sin apartarme. Te recibo como mi Señor, y entonces ahora voy a ser obediente a tu palabra, a tu mensaje. Ahí fuiste sellado por el Señor. Claro, comienza el Espíritu Santo, porque ahí el Espíritu Santo llega y empieza el trabajo restaurador, el trabajo regenerativo en ti y en mí, que no va a culminar hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros, y esperemos que estemos listos y preparados para poder estar con Él e irnos con Él, amén. Entonces esto nos enseña claramente que al momento de recibir al Señor, tú y yo ya fuimos sellados con. Ahora, ese es un proceso, porque primero fuimos inscritos en el libro de la vida, primero el Señor llegó ahí, dice que después nos mandó al Santo Espíritu, después el Espíritu nos selló, y de ahora continúa trabajando en cada uno de nosotros. Es un proceso que no lo vemos, es otra cosa, pero es un proceso lo que el Señor sigue desarrollando en cada uno de nosotros. Eso es un proceso que no va a terminar hasta el día en que el Señor venga por nosotros. Y en el verso 14 dice, perdón, déjenme ir un poquito atrás. Dice que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Amén. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Dice, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Mire, con miras, esto es tiempo futuro, a la redención. Entonces, ¿por qué el Señor no selló? Bueno, aparte de que dice propiedades del estado del cielo, ¿verdad? Ahora usted ahora usted es celestial, ya no es terrenal. Amén. Sí, usted es celestial, su nombre está en el cielo. En el ¿cómo se llama el registro donde se asientan las personas, en el registro de las personas en el cielo, ahí aparece tu nombre y el mío. Con un nuevo nombre tal vez, pero ahí el Señor ya sabe cómo te llamas tú. Yo creo que ni tú sabes cómo te llamas, pero el Señor sí. Ahora, ¿cuál es el punto entonces? Eso es una parte para inscribirnos en el cielo, para sentarnos en nuestras partidas de nacimiento celestiales. Entonces ahí nos dieron el sello, pero también dice que como garantía de nuestra herencia, hay una garantía. El Señor te está dando un sello de garantía para que tú sepas que perteneces al Señor y que nadie te puede tocar. Amén. Eso es lo importante. Y lo otro, tiempo futuro, para la redención de la posesión adquirida de Dios, es decir, para lo que viene ya con nuestro Señor Jesucristo. Solo los que tengamos el sello del Espíritu nos vamos con el Señor. El Señor no viene por nadie más que no sea por los suyos. Y ese es lo que el Señor nos está diciendo con esto. Y bueno, esto nos lleva al último punto para ya ir terminando. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pues ya sabemos que aquí viene la llenura. El Espíritu Santo nos enseña acerca de la llenura. El Espíritu Santo nos enseña que tenemos que ser llenos. Y mire cómo lo contrasta el apóstol Pablo. Ya lo hemos platicado antes. Pablo dice, no seáis llenos de ¿qué? Del vino. No os embriaguéis con vino, es decir, no te llenes del vino, porque si te llenas de vino te vas a embriagar. Ahora, ¿por qué Pablo contrasta el vino, la llenura de vino, con la llenura del Espíritu? ¿Perdón? No precisamente, porque sí es cierto, el vino da gozo, pero dice que hay disolución, es disolutivo, dice que te mete en problemas. Pero la comparación misma es porque, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Si tú te llenas del vino, eso te va a controlar, esa sustancia te va a manipular, te va a manejar. ¿Sí querías decir algo, verdad? Sí, claro. Ya te adelantaron, se te adelantaron, va pues. Claro. Bueno, si te llenas del Espíritu es el que te gobierna. De lo que tú te llenas es lo que te gobierna. Entonces por eso Pablo dice, antes de llenarse de vino, que es lo que los va a gobernar, pero ¿qué pasa cuando alguien se llena de vino? Hace cosas que nunca, tal vez no que nunca había hecho, sino que no haría en un estado normal. Sí, pero el Espíritu Santo es bajo control. Es una llenura bajo control, y eso es lo que hace la gran distancia. Sí, dime. Claro, a eso es el punto, porque el Espíritu Santo, si te llenas del Espíritu Santo, te vas a controlar, hermano Miguel. Cuénteme. Ah, perfecto, cabal, sí. Pero bajo control, porque es por el Espíritu Santo que se desarrolla la alabanza al Señor, correcto, perfecto. ¿Qué él? Ahora, ese es un punto bien importante, porque es ministración del Espíritu con control. Es decir, la persona no es que va a volar como helicóptero y va a estar inconsciente. No. Es que, por cierto, mire, parece risa, pero ha ocurrido. Hay un tiempo cuando estábamos en el otro templo, que unos hermanos se ponían a danzar enfrente cuando no habían los decoros, sino que se ponían todos los hermanos a danzar, y uno bailaba como tipo helicóptero, porque dando vueltas, pero se pasaba trayendo a todos los que estaban ahí.
y a más de alguno, a un par de muchachos lo golpearon. Entonces él, cuando los ancianos le preguntaron: ¿y qué te pasó? Es que me tomó el espíritu. Mentira. Pues a saber qué espíritu lo agarró a porque el espíritu te mantiene en control. El espíritu no va a hacer que tú hagas una locura solo por hacerla. Eso es como que estés embriagado de vino. Por eso Pablo lo compara, porque el que esté embriagado de vino sí hace tonteras, pero alguien que está controlado por el espíritu va a hacer las cosas a las que ha sido llamado el espíritu, en orden, en el orden, porque el espíritu no es desorden, dice Pablo. Entonces ahí está la gran diferencia de las cosas. Entonces el creyente lleno del espíritu es controlado por el espíritu, es dirigido por el espíritu, pero todas sus acciones llevan una dirección. ¿Cuál dirección? La de edificar. Porque si el espíritu te dice algo, ¿para qué es? Para edificar. Primero te edificas a ti mismo porque recibes la palabra, tienes la bendición de recibirla. Y segundo, cuando la compartes con el hermano que está necesitado. Entonces todo tiene que llevar el propósito. Nada, el espíritu no va a hacer nada solo por jactarte o para que te sirva para jactarte. Entonces el espíritu te está invitando a pecar y no puede ser así. ¿Me doy a entender? Ahora Pablo dice: sed llenos. Dicen unos traductores que en el original no dice sed llenos, sino que dice seguid siendo llenos. Es decir, la llenura hoy la tienes, mañana la vas a necesitar también, pasado mañana, y todos los días de nuestra vida vamos a necesitar seguir siendo llenos del Señor. Pero el problema es que, con esto vamos a ir cerrando, que nuestras actitudes pueden hacer que el Espíritu Santo se apacigüe en nuestra vida. Por ejemplo, mire, ¿qué dice Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 5:19? No apaguéis el espíritu. O sea que el espíritu se puede apagar, hermano, claro, porque el espíritu es como un fuego que está dentro de cada uno de nosotros y tú puedes meterle mucha agua al fuego. Y no me refiero al agua de la palabra, porque si ese fuese el caso, te incendiarías más. No, el agua para poder apagar el espíritu quiere decir que tú estás siendo quizá desobediente, quiere decir que tú estás utilizando las cosas del espíritu para jugar con él, y entonces en ese tipo de situaciones el espíritu comienza a menguar. ¿Por qué? Porque te está haciendo daño y él lo que no quiere es hacerte sufrir. Amén. Entonces no hay que apagar el espíritu. Otra traducción dice: dejad ya de apagar el espíritu. También no alejen de ustedes al Espíritu Santo, porque eso es lo que hacemos nosotros. Lo estamos relegando, lo estamos apartando, y entonces el espíritu comienza a menguar. Entonces, apagar, ¿qué es? Es resistir al Espíritu Santo, es no obedecer lo que el Espíritu quiere que tú y yo hagamos, y entonces eso realmente es no hacer su voluntad. Otro punto es en Efesios 4:30: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces note algo: podemos apagarlo y podemos entristecerlo. Entonces recordemos, ¿cuándo podemos entristecer al Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo de repente te está diciendo: hijo, cometiste un pecado, y tú, sí, pero nada más, no hay arrepentimiento, no estamos siendo obedientes a él, no, lo estamos maltratando, bueno, recuérdese que usted y yo somos ¿qué? Morada del Espíritu Santo. ¿A usted le gustaría que lo invitaran a una morada? Es más, que yo le digo: mi hermano, venite, tengo una casa, qué sé yo, en el lago, en la playa, vamos a pasar ahí un día, un fin de semana, y nos vamos ahí. Y cuando usted entra, aquel gran basurero, hermano, cáscaras de banano tiradas, botellas refrescos y comida tirada en el piso, le enseño su cuarto y la cama toda manchada de café derramado. ¿Usted va a dormir ahí? ¿Usted le va a gustar estar ahí? Bueno, pues déjeme comparar eso con lo que hacemos con el Espíritu Santo. Cuando tú y yo tenemos un pecado en nuestra vida que no lo sacamos y lo confesamos, le estamos tirando basura al templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu dice: mi hijo, con la bañada no te alcanza. Tienes que confesar, tienes que sacar toda esa basura que hay dentro. ¿Para qué? Para que ese templo, esa morada esté limpia, para poder. Recordemos que el Espíritu es ante todo ¿qué? Santo. Entonces necesitamos tener un ambiente de santidad en nosotros para que Él more ahí. Amén. Entonces no sé si lo tenemos apagado
o lo tenemos entristecido el Espíritu Santo. Ahí párese en su espejo cuando llegue a casa y ahí mídase cómo estamos cada uno de nosotros. Aquí nadie puede señalar a nadie, porque aquí, como dice el pastor, todos somos ¿qué? Bueno, lo dijo usted, no lo dije yo. Entonces en Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad por el Espíritu, y solo así no cumpliréis el deseo de la carne. Entonces hay otra condición para nosotros poder recibir estas enseñanzas del Espíritu Santo. No solo es de apagarnos, no solo es de entristecerlo, sino que tenemos que andar en Él. De ahí que dependamos de la llenura, para que seamos controlados, para que seamos guiados, para que seamos enseñados, para que seamos instruidos. Y todas estas cosas que te llenan el corazón, ¿para qué va a ser? Para que tú vayas y lo compartas con los demás también. Bueno, ese es un punto, pero el otro punto es para que tú vivas, tú y yo vivamos de acuerdo a como el Señor quiere que vivamos, agradándole, siendo buenos hijos para Él, siendo buenos siervos, que le sirvamos con toda pasión y devoción. No que cuando viene el día es: ay, otra vez al discipulado, que lata, ya creo que mejor voy a renunciar de esto, que es perder tiempo y andar enseñándole a la gente. Y lo peor es que ahí no son ovejas, sino que son burros los que están escuchando. Cualquier parecido, simple coincidencia. ¿Sabe por qué lo digo? No, lo digo con propiedad, y es que nos reímos y está bien, pero es tragedia, porque muchos hermanos así lo han dicho. Gracias a Dios ya no están aquí, pues, en el discipulado, porque obviamente no les gustó. Porque si a ti no te gusta ir a compartir la palabra, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Para qué te vas a meter en cosas que no te gusten? Ahora, pero no solo eso, cuando alguien está amargado por algo, todo le amarga. Cuando yo estaba, en un tiempo fui anciano de equipo de servicios, que por cierto le dije: ¿sabe qué, pastor? Póngame en cualquier cosa, excepto anciano en equipo de servicio, porque Dios mío, no lo aguanté mucho tiempo. Pero el punto, ya para terminar, ya estoy cerrando ya, pero el punto ¿cuál es? El punto es que estábamos con algunos hermanos. Mira, vos vas a estar en esta puerta y vos te pones en la otra. Pero cuando reciban a alguien, recibanlo atenta, con alegría. Y entonces voy cruzándome por ahí, y unos hermanos pasaron y no sé si es que habían comenzado las profecías o no recuerdo muy bien. La cosa es que el hermano no los dejaba entrar. Yo le dije: déjalos que entren, hombre, déjalos que entren. Y entonces la hermana se me acercó, los que entraron, ¿verdad? Ese servidor ni siquiera nos saludó, el que estaba en la puerta. Entonces yo le dije: hermano, mira, los hermanos dijeron de que uno lo había. Es que ¿para qué vienen tarde, pues? No, yo le dije: no, hombre, ¿cómo que para qué vienen tarde? ¿A vos qué te importa qué horas vienen? Le digo: tu trabajo, tu servicio es abrir la puerta, darle la bienvenida, aunque sea tarde. Que por cierto, así me dijo una vez un hermano: ¿y por qué viene tan tarde, anciano? Casi que le digo: ¿a vos qué te importa? Pero obviamente que no, ¿verdad? No llegué a eso. Pues más vale, porque entonces andad por el Espíritu, y no así, solamente así, no vas a cumplir el deseo de la carne. ¿Cómo es que triunfamos nosotros? Andando por el Espíritu. Ahora, antes de terminar, lo voy a meter en un lío. ¿Por qué nos metemos en problemas entonces? Esta es la respuesta. Aquí está la respuesta. ¿Por qué nos metemos en problemas? Porque no andamos en el Espíritu, hermano. Así de simple. Ese examen se pasa con 100, con un resultado. Andáis en el Espíritu, no satisfaréis las obras de la carne. La escuela del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos enseña? Nos convence de pecado, justicia y juicio. Pero usted y yo ya hemos sido convencidos. Entonces para nosotros es que nos volvemos portavoz de la palabra del Señor para compartirla con los demás. Pero estamos en la escuela del Señor. También nos enseña de su santidad, para entender que hay una separación de lo malo y una unidad para con el Señor. Y esa es la santidad que el Señor nos prepara a cada uno de nosotros. Y entendemos que somos nación santa, que somos pueblo santo ahora, que la santidad es progresiva porque vamos creciendo en santidad, vamos alcanzando, y viene la santidad gloriosa, que es la que nos va a alcanzar cuando el Señor venga por cada uno de nosotros. También tenemos el sello, que es la herencia, la garantía de nuestra herencia. Estamos sellados para el Señor te dice: ¿sabes qué? Tú eres propiedad mía.
Así que nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá tocar, porque tú eres propiedad mía, me tienen que tocar a mí. Por eso es que el Señor nos ha sellado. Y no solo eso, sino que tenemos un sello de garantía para cuando el Señor regrese. Él va a empezar a ver: hey, ¿tenés el sello? Sí, te vas conmigo, son mi hijo, vamos. Bueno, y si no está listo, pues se queda para que lo terminen de pulir, ¿verdad? Pero algo va a pasar con usted, eso se lo garantizo. Y finalmente la llenura. ¿Para qué? Para que seamos controlados por Él, para que todo nuestro trabajo, todo nuestro servicio, todo lo que usted vaya a desarrollar sea bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Y así despedimos esta noche también. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuevamente, Señor, aquí estamos para darte las gracias por este tiempo. Gracias por la enseñanza. Gracias porque tú nos permites estar matriculados en tu escuela, la escuela del Santo Espíritu. Sabemos, Señor, que ahí podemos estar seguros, podemos estar bien. Somos tus hijos, seremos instruidos, seremos aleccionados, seremos tal vez